Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafa Ruiz y soy colaborador del Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, donde he realizado en estos últimos 4 años mi tesis doctoral sobre el proceso de cambio religioso en España entre 1960 y 2019, entre la generación de nuestros abuelos y mi generación. Quiero comenzar agradeciendo a la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones y particularmente a ti, Cristina Expósito, por toda la labor de edición de los vídeos y el haber puesto en marcha esta iniciativa tan necesaria y pertinente de las conferencias online que nos ayudan a la vez a comprender el hecho religioso, pero también a quedarnos en casa y a contribuir en esta labor de solidaridad y de responsabilidad. Me gustaría también realizar una pequeña aclaración antes de comenzar. Y no, habitualmente no llevo americana en mi casa, como podréis intuir, pero a mí me parecía importante ponérmela. Me parecía importante por una invitación, por realizar paralelamente una invitación a la normalidad, al intentar vivir cada uno de nosotros, de nosotras, como que todo fuera bien, pero sabiendo que no, que todo no va bien, que estamos en medio de una crisis importante y que en esta crisis siempre hay damnificados particulares con los que quiero comenzar en su recuerdo esta exposición. La presentación, que tiene por título Todavía religión, actualidad y metamorfosis de la religiosidad en las sociedades seculares, posiblemente hoy, tras haberla preparado más detenidamente, posiblemente tendría otro título. Posiblemente hubiera escogido un título como Pasado, presente y futuro del factor religioso o del hecho religioso en las sociedades seculares, que yo creo que de manera más sintética refleja lo que quiero exponer a continuación. Porque lo que quiero compartir con vosotros es un análisis, una reflexión sobre qué es lo que está sucediendo con la religiosidad en sociedades secularizadas, como la española, pero no solo desde un factor sincrónico, es decir, no solo desde un factor contemporáneo, no solo sabiendo qué es lo que estamos viviendo, sino sobre todo desde un factor diacrónico, desde un vector diacrónico, que nos permita comprender nuestro presente desde la mirada al pasado y desde una intuición hacia el propio futuro por el que puede encaminarse la cuestión religiosa en las próximas décadas. Como señala San Agustín, para el pasado memoria, para el presente intuición, para el futuro expectativa. Y desde esta clave quiero adentrarme ahora mismo en esta comprensión del hecho religioso en las sociedades seculares en las que estamos viviendo. En primer lugar, vamos a adentrarnos en el pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido en las últimas décadas en cuanto a lo religioso en sociedades como la española? Bueno, precisamente el título de la ponencia, Todavía religión, entre interrogantes, remite a esta línea explicativa, ¿no? En general, esta pregunta sobre por qué todavía religión sería una pregunta que hace no solo centurias, sino décadas, hubiera sido prácticamente inimaginable. Imaginaos en el siglo XVI preguntar a esas sociedades por el porqué de las religiones o por el porqué de la creencia en Dios o de la adhesión a una fe particular. Como dice Charles Taylor, esta cuestión hubiera sido virtualmente inimaginable. Sin embargo, hoy lo es. Hoy lo es y con esta pregunta nos remitimos a toda una serie de pensadores y de filósofos que desde prácticamente la Ilustración han venido reactivando y reelaborando esta cuestión de diferentes maneras, ¿no? La pertinencia por la pregunta de lo religioso, incluso la pertinencia de la existencia misma de la religión en las sociedades en las que vivimos. Posiblemente el grito más conocido por todos de este planteamiento es el que emitiera Nietzsche en el siglo XIX, ¿no? Sobre la muerte de Dios, sobre la muerte de Dios. Pero tenemos otras vertientes de esta misma cuestión, por ejemplo, en una versión más pop, la revista Times en 1966 empezaba la revista, ¿no?, con una portada que se convirtió en cierto modo célebre en el momento, que era la pregunta por si Dios estaba muerto. No obstante, esta perspectiva desde el pensamiento nos puede distorsionar un poco la mirada. ¿Por qué nos puede distorsionar un poco la mirada? Porque podemos llegar a pensar que la secularización, este proceso de cambio religioso, comenzó de manera drástica hace varias centurias. Y no es del todo cierto. Aunque es evidente que esta pregunta se está planteando en diferentes círculos de pensadores desde hace tiempo, las sociedades como la europea
la cuestión de la creencia en Dios y la pertenencia a una religión ha sido un tema bastante arraigado en las costumbres y los usos sociales hasta hace apenas unas décadas. Para que nos hagamos una idea, no solo en el caso español, que es evidente, porque claro, en el caso español tenemos no solo la pervivencia del cristianismo hasta hace apenas unas décadas, sino que encima tenemos desde el año 39 cómo ese cristianismo pasa de una manera muy vehemente y clara a convertirse en religión oficial del Estado con la creación del régimen franquista y la imposición del nacionalcatolicismo. Pero en otras sociedades, sí, con regímenes democráticos, también se estaban viendo cuestiones parecidas, evidentemente sin la cuestión de la imposición, pero sí de la pervivencia de usos y formas cristianas hasta prácticamente los 60. Por ejemplo, en regiones de Francia como en Bretaña, en regiones de Holanda como el sur de Holanda, que siempre ha sido tradicionalmente católico, en regiones de diferentes sitios de Europa, pervivía de manera clara todavía el hecho religioso como un hecho arraigado, un hecho disponible a la mayoría de la población. De tal modo que, a pesar de que también era cierto que, sobre todo a partir del siglo XIX, había empezado una contestación importante a este factor religioso a través de lo que llamamos la primera oleada de la secularización, que define Alfonso Pérez Agota, el sociólogo español, y que su símbolo más destacado es el anticlericalismo, esa reacción frente al dominio clerical de las estructuras, aunque esto existía, y en España se ve claramente en diferentes momentos y episodios de reacción anticlerical frente a las estructuras clericales, también es cierto que hasta prácticamente los años 60 este anticlericalismo no había puesto en cuestión el todo de la estructura que permanecía en cierto modo ligado al cristianismo. Y permanecía ligado al cristianismo porque independientemente de que la gente creyera más o menos, tuviera la religión más o menos importancia en su vida cotidiana, no podemos dudar que la mayoría de los usos morales y de las costumbres seguían impregnadas de esta pátina cristiana. Esto es lo que ha llamado el investigador Callum G. Brown el cristianismo discursivo. Es decir, a pesar de que hasta los años 60 es difícil que sepamos si la gente verdaderamente creía mucho, creía poco, creía medio, lo que sí que podemos mostrar con los documentos históricos es que había una discursividad, una narratividad cristiana. Es que esto quiere decir que los usos y las costumbres seguían traduciéndose a cristiano. El comportarse correctamente, cómo comportarse cristianamente, incluso la idea del matrimonio, incluso la idea de matrimonio civil en las sociedades en las que había esta opción, no deja de ser una traducción de los cánones del modelo matrimonial cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cambia a partir de los 60. Todo cambia a partir de los 60, tanto en España como en el resto de las sociedades europeas a distintos niveles, como ha puesto en manifiesto, por ejemplo, el investigador Olivier Roy, que ha sacado un libro hace no demasiado, el año pasado, que se llama Europa es cristiana, entre interrogantes, y que es muy interesante porque hace un recorrido de este profundo cambio religioso que también señala el sociólogo Hans Joas y que realmente podemos hablar de un cambio religioso solo a partir de los 60 como un cambio religioso drástico y para la mayoría de las sociedades europeas, para la mayoría de los sectores sociales. ¿Qué es lo que está sucediendo en la década de los 60? Bueno, en la década de los 60 lo que sucede no es una cosa, sino que si hacemos caso a los modelos que hablan de cambios multicausales y rizomáticos en cierta medida, es decir, aquellos modelos que nos dicen que no solo siempre es causa-efecto, sino que puede haber muchas causas distintas y que es difícil saber cuál tiene la primacía de unas sobre otras, pues en los años 60 lo que pasa básicamente es que coinciden diferentes vectores y generan múltiples causalidades de este cambio. Por ejemplo, por ceñirnos al caso español, en los años 60 se efectúa el desarrollismo, se efectúa la implantación de la sociedad de consumo, que en cierto modo supone un corte entre los usos y las costumbres y las morales anteriores y las que devienen posteriormente a la sociedad de consumo con una primacía mucho más clara en el hecho de consumir, en el hecho de adquirir, en las narrativas que proceden de la publicidad, que prácticamente se erigen como un nuevo universo narrativo al margen de las religiones. Esto por un lado, pero también grandes movimientos de población. Es la época del éxodo rural en muchas de nuestras provincias que van vaciándose y van volcándose hacia grandes ciudades y hay muchas descripciones de este cambio, también como un cambio religioso, porque si en el pueblo o en las ciudades pequeñas seguían vinculadas estas personas al factor religioso en cierto modo, cuando llega a la ciudad en muchos de los casos desaparece, se difumina. Muchas de las presiones sociales, mucha
de la facilidad del acceso que tenían para poder acudir a los oficios religiosos, pues cuando llegan a ciudades como Madrid se disipan en cierto modo. Pero, y de modo fundamental, también tenemos la irrupción de una generación joven de carácter profundamente rupturista, no solo en España, sino en toda Europa. En España, Julia Marías la llama la generación de 1946, que quiere cortar de manera más clara con los usos y las morales previas que habían sido largamente cristianas y que ellos habían recibido a través de su educación cristiana, con la que quieren cortar. Es la época de mayo del 68 y de la irrupción de todo un universo de valores paralelo a lo que se ha vivido en Europa hasta ese momento. De tal manera que a partir de los 60 tenemos un paso de la primera oleada de secularización a la segunda oleada de secularización. Esta segunda oleada de secularización viene marcada por un progresivo alejamiento de la práctica religiosa, aunque no siempre de la identidad religiosa, que parece que persiste mucho más. Empezaría a bajar la asistencia a misa progresivamente, pero no tanto la identificación como cristiano, en este caso, que persistiría mucho más. Para que os hagáis una idea de la rapidez y de la velocidad del cambio, en España, solo en España, y solo en 2 años, entre el 76 y el 78, la asistencia a misa cayó un 20%. Es un cambio drástico en apenas 2 años. Evidentemente, bajo esta cifra tan exagerada, pues hay cuestiones que, tras la caída del régimen, se eliminaron. La presión por definirse católico en un régimen nacional católico no es igual que en un país que está afrontando un proceso democrático. Pero además, aparte de esto, no podemos obviar que un 20% de caída en solo 2 años es una cifra espectacular, ¿no? Este hecho de la caída ha ido acentuándose a finales del siglo XX hasta llegar a lo que llamamos a principios del siglo XX como la esculturación. Es decir, lo que estamos viendo actualmente es que no solo se ha perdido la práctica religiosa, sino que la identidad también se va resintiendo y que todo un universo cultural católico de bodas, bautizos, comuniones, que había permanecido a pesar de la bajada de la práctica religiosa, también se va resintiendo en apenas unos pocos años. Para que nos hagamos una idea, en el año 2000 todavía un 70% de la población que se casaba por el rito católico. Hoy no llega al 20-30% dependiendo del año, en torno al 20%. Ha sido una bajada drástica en apenas 20 años, que demuestra cómo, aparte de la práctica religiosa, se está perdiendo un universo cultural católico que, en cierto modo, había permanecido bastante sólido durante finales del siglo XX. De tal manera que este proceso de cambio religioso ha dibujado una sociedad que podríamos describir muy brevemente como una sociedad de abuelos católicos practicantes, padres católicos no practicantes y población joven, mitad no religiosos directamente y la otra mitad católicos, de los cuales la mayoría son no practicantes. El cambio en España ha sido drástico. Para que nos hagamos una idea, si estas transformaciones se han vivido en todo el espacio europeo, en España han sido mucho más acentuadas hasta conformar en España uno de los 3 países de cambio religioso más acelerado en toda Europa durante el siglo XX, junto con Noruega y con Bélgica, según el Pew Research de 2018. Países como España, y particularmente el caso español, parecen confirmar la hipótesis clásica de la secularización, que es básicamente que cuanta más modernidad, menos religión. Pero, y a pesar que en el caso de España podría a priori confirmarse, esto no ha sido así. Y esta cuestión nos conduce de lleno a la segunda parte, que es el presente del hecho religioso. Esto no ha sido así, y no ha sido así primero porque esto es un proceso que solo se ha experimentado de manera clara en Europa hasta el momento. Si hoy levantamos nuestra vista y miramos el mundo vemos que precisamente no es este proceso lo que se está viviendo, sino que en algunos casos se está experimentando justamente lo contrario. Por ejemplo, puedo poner una serie de ejemplos, ¿no? Brasil que se ha convertido en un gran mercado de lo religioso y el caso del propio presidente con la continua invocación al elemento religioso, pero también Estados Unidos, que si bien es una sociedad occidental, podemos decir que la religión se ha manifestado mucho más persistente en los discursos tanto políticos como sociales, por un lado. ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando en China? Que es un universo en sí mismo de transformación religiosa al que apenas tenemos acceso a nivel de estadísticas y de información, pero muchos investigadores apuntan a conversiones muy grandes cuantitativamente, tanto al cristianismo como al islam. ¿Qué está pasando con el mundo del islam, que es la religión que más
crece ahora mismo a nivel mundial, el pentecostalismo. Es decir, si miramos al mundo, no nos encontramos exactamente con lo que se está viviendo en Europa. De tal manera que incluso algunos sociólogos como Peter Berger hablan incluso de la desecularización del mundo. No obstante, la premisa de más modernidad, menos religión, que parecería a bote pronto confirmarse en Europa, tampoco es tan evidente en Europa. No solo es que casi el 70% de los europeos, según el Pew Research de 2018, se sigan declarando cristianos. Pues claro, podemos decir, eso de la declaración como cristiano puede ser más o menos vacío, ¿no? Por la experiencia que podemos tener de verlo en nuestras propias sociedades. Pero más allá de la identificación de un 70% como cristianos, tenemos que hablar que la religión sigue persistiendo en los tejidos, en las costuras de una sociedad secular. Y esto nos remite a una noción que utiliza constantemente mi maestro, el profesor Javier Ballina, que es la racionalidad simbólica. ¿Qué quiere decir Javier Ballina con la racionalidad simbólica? Lo que quiere explicar es que, aparte de nuestra naturaleza racional, técnica y científica, sobre la que hemos privilegiado nuestra comprensión del mundo, también somos seres simbólicos y que en el símbolo hay racionalidad. ¿Qué es lo que sucede con el factor religioso? Que el factor religioso condensa de manera particular esta racionalidad simbólica. De tal manera que en la formulación simbólica de nuestras sociedades, en la formulación simbólica de nosotros como individuos, puede suceder que emerja de nuevo el elemento religioso incluso en una sociedad secular. Y en el estudio que estoy realizando actualmente, esta racionalidad simbólica que conduce a lo religioso desde sociedades seculares aparece claramente en dos vectores a los que ya apuntaba el pensador y escritor Amin Maalouf a finales de los 90 en su magnífico libro Identidades asesinas. Dice Amin Maalouf: lo que acabo de exponer puede observarse a simple vista. Es indudable que la mundialización acelerada provoca, como reacción, un reforzamiento de la necesidad de identidad. Y también, debido a la angustia existencial que acompaña a los cambios tan bruscos, un reforzamiento de la necesidad de espiritualidad. Sin embargo, solo la pertenencia a una religión da respuesta a estas dos necesidades, o al menos trata de darlas. Como señala Amin Maalouf, y yo estoy de acuerdo con esta explicación en cierto modo, hay dos vectores en los que la racionalidad simbólica se conecta con lo religioso en la secularidad. Por un lado tendríamos el vector de la identidad. La identidad ha constituido en las últimas décadas una de las preguntas fundamentales de nuestra reflexión. ¿Y qué es lo que sucede? Que por la propia historia de Europa y por la propia cultura que se ha ido cimentando a lo largo de centurias y de milenios, en la respuesta a esta identidad puede emerger de nuevo la cuestión por el cristianismo, la cuestión por lo religioso. Esto se ve claramente en las polémicas que hubo en torno al tratado para una constitución de la Unión Europea, que fue polémica la inclusión o no del término cristianismo en el propio texto constitucional. Esta vinculación de la identidad y de lo religioso, que se puede ver, por ejemplo, en ese 70% que apuntábamos, puede tener, en mi opinión, dos derivas, que es importante que subrayemos brevemente. Una deriva más inclusivista, en el que cierta incorporación de la identidad o de la patrimonialización cristiana no supone una quiebra o una violación de nuestra secularidad, de nuestro marco de conciencia, libertad de conciencia. Esto se ve, por ejemplo, en las respuestas al incendio de Notre Dame. Cómo, en torno a un símbolo religioso asumido por la sociedad francesa y europea, se permite o se establecen respuestas tanto seculares como religiosas. Cuando fue el incendio, se podían ver simultáneamente cómo unos leían el símbolo desde la novela de Víctor Hugo, por ejemplo, mientras que otros sectores convocaban vigilias en las que se rogaba a la Virgen María que parara el incendio, ¿no? Esto es claramente una incorporación del elemento de la identidad cultural, de la patrimonialidad religiosa en una sociedad secular con unos mecanismos seculares que permiten las lecturas tanto a nivel creyente como a nivel no creyente. Se ve, por ejemplo, también claramente en el caso de la Semana Santa en España, ¿no? Que ha sido suspendida y que ahora se está debatiendo si trasladarla a septiembre o suspenderla directamente a septiembre en torno a la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Pues en el caso de la Semana Santa también se ve como ese símbolo religioso permite múltiples lecturas en una sociedad secular sin violentar los regímenes o los marcos de una secularidad razonable y evidente que permiten que tanto el creyente como el no creyente puedan acceder a ese símbolo y hacer lecturas complementarias y no conflictivas entre ellas. Por ejemplo, hace 2 años El País publicó un artículo excelente en Babelia, en Verne, disculpad,
sobre jóvenes y ateos y explicaban sus razonamientos. Una era la cuestión de esa relectura del símbolo religioso es una clave identitaria secular. Pero también, y no podemos ignorarlo, esta cuestión es polémica porque puede generar respuestas exclusivistas. Y no solo puede, sino que las está generando, que es el uso que se realiza de la identidad cristiana por parte, por ejemplo, de ciertos populismos. Populismos de extrema derecha que reincorporan la noción de cristiandad como definición exclusivista de la propia Europa y que la contraponen en muchas ocasiones contra, por un lado, el progresismo y por otro lado, contra los migrantes de religión musulmana. Yo creo que un ejemplo evidente se puede dar, por ejemplo, en la discursividad que utiliza el partido Vox en Covadonga, en el inicio de la campaña electoral, en abril de 2019, en esa retórica que establece entre una España nosotros, que inicia de nuevo la campaña en Covadonga, ¿no?, frente a las amenazas que establece que existen contra esa España que se proclama. Como señalan muchos investigadores, una de las claves para comprender este fenómeno del populismo que está experimentando Europa es precisamente la narrativa del nosotros contra el ellos. Y en el populismo de derecha, sobre todo, este nosotros viene, entre otras cosas, definido por una noción de identidad exclusivista cristiana. La otra línea en la que podemos ver el otro vector en el que podemos ver esta potencialidad de la racionalidad simbólica, lo religioso y la secularidad es lo que Charles Taylor ha denominado los malestares de la inmanencia. ¿Qué quiere decir con eso? Sí, quiere decir que en nuestro mundo, nuestros ritmos celéricos, frenéticos, han contribuido a la secularización. En una de las entrevistas que mantuve durante mi tesis, pues podía ver cómo un padre me comentaba que cómo voy a hablar yo con mi hijo de los religiosos y cuando llego a casa después del trabajo, del metro, estoy absolutamente agotado. No tengo más que hacer que ponerme a hablarles de Jesús, así hablando, ¿no?, a nivel de la entrevista. Sí, es cierto que ha contribuido los ritmos de la sociedad postcapitalista a esta secularización, pero también dice Charles Taylor, estos ritmos no satisfacen al propio ser humano en ciertos sectores de la población y generan lo que él llama los malestares de la inmanencia, que identifica como tres. Uno, la sensación de fragilidad, de sentido. Dos, la monotonía. Y tres, la manifiesta planicie del ordinario. Bien, pues en torno a estos tres malestares de la inmanencia también puede surgir y brotar respuestas religiosas, que se dan tanto en respuestas espirituales, diferentes grupos y plataformas que intentan colmar estos malestares de la inmanencia desde respuestas espirituales. Por ejemplo, en el 2008 un 14% de la población se declaraba en España espiritual pero no religiosa. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que están intentando compaginar en su vida facetas de respuesta espiritual a los retos que su cotidianidad les presenta, pero no necesariamente vinculados a una tradición religiosa. Pero también estos procesos de transformación desde los malestares de la inmanencia a la emergencia de la espiritualidad se dan en las tradiciones religiosas. Se dan las tradiciones religiosas, por ejemplo, en el caso de España, en diferentes grupos, sectores del catolicismo, de islam, de judaísmo, de budismo, que está intentando responder de manera más evidente a estos malestares de la inmanencia que detecta Taylor, en diálogo creativo con la propia secularidad. Por poner un ejemplo, en la iniciativa, la plataforma Crismón en Madrid, intenta combinar una espiritualidad católica con el reto que supone para nuestras sociedades la inclusión del colectivo LGTBI en plenitud de condiciones con la población en general, ¿no? Es un colectivo que es colectivo LGTBI, colectivo cristiano, intentan generar desde esas dos identidades que viven respuestas creativas desde la espiritualidad, como por ejemplo se puede ver también en el monasterio de las monjas trinitarias de Suesa, que intentan interpretar la propia tradición religiosa en clave femenina y plural, y al que acuden diferentes personas, diferentes buscadores, tanto religiosos como espirituales, en unos días de retiro para poder conectar con aquello profundo y poder, en cierto modo, adentrarse en esos malestares de la inmanencia desde su propia individualidad y desde su propia experiencia espiritual, religiosa o simplemente filosófica de planteamiento. De tal modo que lo que vemos es que la religiosidad es, en cierto modo, ha experimentado en cierto modo un decrecimiento en contacto con esta secularización que hemos experimentado en las últimas décadas, pero también una metamorfosis que
hace que las respuestas a la pregunta ¿todavía religión?, que planteábamos en el título, no puedan y no deban ser ni simples ni fáciles, sino que tienen que abordar la complejidad del hecho religioso y la complejidad de la propia secularidad. Quiero terminar en 2 minutos ya con los retos del futuro. ¿Por qué? Porque esta relación entre una religiosidad en metamorfosis y una secularidad que se afianza en paralelo en las sociedades seculares también, con ese proceso de esculturación que veíamos, puede establecer 3 caminos, a mi juicio, 3 caminos distintos de futuro. Por un lado, puede suceder que la religiosidad se convierta en guetos o en minorías con una identidad muy reactiva frente a la secularidad, que establezcan un combate con la secularidad. Pero puede suceder que al final el proceso de secularización, como apunta Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens y Homo Deus, este proceso de secularización acabe por diluir de manera mucho más clara el hecho religioso. Sin embargo, aunque puede parecer que esta opción a ciertos sectores más laicistas les pueda parecer correcta, una situación de disolución del propio hecho religioso a esferas privadas, el propio Habermas dice que la pérdida de sentido que supondría la difuminación, el difuminado, de estos depósitos que implica lo religioso sería una pérdida evidente para toda la sociedad secular. Y es el propio Habermas el que nos indica que la respuesta de futuro, la respuesta creativa, se debe dar a través de un diálogo en igualdad de condiciones entre las respuestas seculares y las respuestas religiosas. Un diálogo que debe darse dentro de un marco de secularidad que proteja la libertad de conciencia de todos y de cada uno. Un diálogo que nos permitiría, en definitiva, descubrir quién es el otro y que el otro, sea este secular o sea este religioso, tiene algo valioso que aportarme. Este es el nombre del reto en el que nos hallamos, este es el nombre de la possecularidad a la que muchos investigadores están intentando contribuir para que esta secularización, como dice el propio Habermas, no devenga una secularización simplemente nihilista, sino una secularización creativa que pueda convertirse en post-secularidad. Muchas gracias por vuestra atención y me gustaría, desde esta invitación a la possecularidad, terminar con una invitación a que este tiempo difícil y oscuro que estamos viviendo se pueda también convertir en un momento de cambio, en un momento de giro hacia algo distinto que nos permita arrancar tantas cuestiones que nuestros ritmos y nuestras cotidianidades traen asociadas de manera prácticamente como inercias y que a lo mejor este tiempo de pausa y de parar puede ser un momento privilegiado para reflexionar sobre el futuro al que queremos dar a nuestra propia sociedad y a nuestro propio contexto, que como dice el propio Isaías, se puedan erigir caminos en este desierto y ríos en este páramo. Muchísimas gracias.